es que si hubiera sido el amor de mi vida no me hubiera dejado en la caca. Bueno, la verdad es que eso es una afirmación que uno ha escuchado, que uno ha visto, ya sea en memes, reels, en terapia. Probablemente tú lo has vivido, yo lo he vivido, has estado ahí, tu amiga ha estado ahí, yo he estado ahí, mucha gente ha estado ahí, ¿ya? Y si no estuviste ahí, qué bueno, qué bueno que no hayas estado ahí, ¿ya? Ahora les voy a hablar acerca de esto porque es algo que surgió el otro día en una conversación con una persona con la que estaba trabajando y que también es algo que ya he visto en otro tipo de contextos, ya sea años atrás, con más o menos inmadurez, más o menos nociones acerca del abordaje de las temáticas de pareja, con experiencias de amistades cercanos, lo que uno ve en redes sociales, etc. Y bueno, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y diplomada en sexualidad. Y el de hoy les voy a hablar acerca de la importancia de tener cuidado con aquellas cosas que uno ve en reels, memes, en redes sociales, sobre todo en periodos en los cuales estamos tratando de procesar el dolor posterior a un proceso de ruptura de relación de pareja, cuando ha habido una persona que nos ha dejado. Y bueno, ¿cómo vamos a organizar este monólogo, esta conversación? Ojalá de una manera corta, pero siempre digo eso y la cuestión queda súper larga, ¿ya? Pero vamos a abordarlo de la siguiente manera. Primero hay que entender que los memes, los reels, los TikTok, todas esas cosas que uno a los que uno tiene o está, expuesto, son fuentes a través de las cuales ya sea podemos encontrar formas de expresarnos, si es que eres tú quien crea ese tipo de contenido, como también formas de sentirnos validados, validadas, generar un cierto grado de cercanía, revisar ciertos aspectos de lo que nos está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso porque hay gente que dice, que cómo va a ser así, que no sé qué, ya siglo XXI, ya entre la inteligencia artificial y toda la cuestión, redes sociales, es lógico que van a salir más fuentes de información, más fuentes a través de las cuales la gente se puede expresar. Y bajo ese contexto, sobre todo con la inmediatez y lo adictivo que puede ser todo esto, andar scrolleando ahí en TikTok y todo eso, no es raro que si tú estás pasando por un proceso relacionado con una ruptura amorosa, te empiezan a aparecer reels o memes relacionados con eso. Porque probablemente o tú viste dentro de tu feed una publicación de esa, le pusiste me gusta y el algoritmo hizo la suya y te empezaron a aparecer todas esas cosas. O porque a lo mejor alguna de tus amistades está pasando por eso y te está mandando reels de eso para que tú lo valides y le digas sí amiga, sí amigo, amigue, etcétera. Como porque quién sabe los poderes fácticos que están influyendo en que te lleguen esas cosas, ¿ya? Ahora, como les digo, que puede ser una fuente de expresión, si que tú creas ese tipo de contenido como de validación, de reconocimiento respecto a lo que te está pasando, bienvenido sea. Ahora, hay un peligro de eso. El primero, así como de que tú estés expuesta a eso, es si tú estás sufriendo, estás sintiendo dolor y estás constantemente expuesto a eso, es muy probable que le sigas dando y dándole vuelta. Y si bien en algunos periodos de tiempo nos ayuda a facilitarnos a lo mejor el llorar, si es que nos cuesta llorar, que nos ayuda para nuestro proceso de elaborar, vivir la emoción y todo eso, la idea es que no nos quedemos pegados en eso y estemos en un hoyo. Sobre todo si es que el darle vueltas a eso es desde una mirada que niega a la otra persona involucrada. Ya voy a explicar ese punto. Es muy común que cuando estamos sufriendo por eso, por un proceso determinado de relación de pareja, cuando además haya alguien que nos ha dejado, por ejemplo, no es raro que en ese sufrimiento estemos netamente centrados en nosotros como personas, porque somos nosotros quienes están sufriendo, somos nosotros que estamos llorando, somos nosotros quienes en algunos casos llegamos a sentir dolor físico debido a esa afectación emocional. Y bajo esa lógica de estar centrados en nosotros mismos, no es raro que aquella información ante la que estamos expuestas sea lo que nos lleve a algo individual, a nuestra propia vivencia, seamos autorreferentes con eso. Y es ahí donde puede aparecer esta idea de si fuera el amor de mi vida, no me habría dejado en mi peor momento, o simplemente no me habría dejado. Y lo entendemos, yo lo entiendo, probablemente tú has estado ahí, yo he estado ahí, es algo genérico, es algo esperable.
Porque cuando tú estás sufriendo, obviamente ves, como digo, solamente tu dolor. Y a veces el conectarte con la posibilidad del dolor del otro incomoda y en algunos casos puede generar más rabia todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, como digo, puede servirnos en un periodo de tiempo, pero en algún momento cuando ese dolor o empieza a disminuir o ya tenemos una mirada un poco más distante de cómo se dieron todas las cosas, en el mejor de los casos podemos llegar a hacer un análisis un poco más amplio y más que podemos, desde mi punto de vista, debiésemos. Y digo debiésemos porque cuando nos quedamos solamente en nuestro dolor y en nuestra individualidad, a veces nos priva de ver otras aristas que nos puedan llevar a un mayor entendimiento de lo que nos está pasando, de a veces ser un poco más amables con nosotros mismos, de incluso a veces perdonar si es que consideramos que es pertinente hacerlo o no. Y dentro de estas frases que aparecen, de si fuera el amor de mi vida no me habría dejado, primero yo creo que la gente en general no se pregunta qué es el amor de su vida, ¿ya? Y cuando se lo preguntan y las respuestas que generan pueden ser totalmente válidas, pero no necesariamente son las mismas respuestas para todas las personas. A veces hay personas que dicen, el amor de mi vida es alguien que llegó en un momento que era complejo para mí y me enseñó cosas que yo nunca había vivido y es una persona con la que yo me proyecto o me proyectaba. Y también hay personas que a mí me dicen, el amor de mi vida no es solamente en algo romántico, también es algo en cuanto a amistades, es algo más relacionado con un vínculo y la seguridad de ese vínculo. Y como digo, todas esas visiones pueden ser totalmente válidas. Ahora, nuevamente, cuando la persona se plantea esto del amor de su vida, generalmente, por como yo les digo, del proceso interno, de procesar el dolor y todo eso, se lleva solamente a la visión que uno tiene de eso. Que no es raro. Ahora, en otro tipo de situaciones nos puede ayudar a entender otras visiones, como también hay personas que no les interesa ser el amor de la vida de la otra persona, y no porque la quieran menos, no porque la odien, sino porque no es tema para ellos. Mientras tengan un vínculo seguro, lo pasen bien, bienvenido sea. Entonces, también está eso que nuevamente la gente en general tampoco revisa esas cosas o no lo piensa antes, y menos lo va a conversar con otra persona que está totalmente enamorada y que le dice que es el amor de su vida. Porque claramente se generaría un choque que además la gente no quiere abordar, porque sería abordar un problema de algo que a lo mejor no es concreto, algo que esté ahí, que se pueda tocar como tal, ¿ya? Ahora, en esto de si fuera el amor de mi vida no me habría dejado, algo que conversamos con esta persona con la que estaba trabajando, es que muchas veces son frases y cosas que están fuera de un contexto, donde en la mayoría de los casos no ha habido un análisis de todas las aristas, de mi individualidad, la individualidad del otro y de lo que fue el vínculo, la relación como un tercero. Y dentro de eso, de no me habría dejado, está él muchas veces decir, yo no lo habría hecho, yo no te habría dejado de tú estar en esa posición. Pero esa es tu vivencia y esas son tus creencias, son tus valores, tus convicciones, y es válido. Pero no podemos imponerle eso a un otro. Yo en algún momento de mi vida también me cuestioné ciertas cosas. Por ejemplo, yo hice, no sé, de haber estado mal a nivel salud mental, dije yo me estoy moviendo para cuidarme, estar mejor y también no repercutirle negativamente a esta otra persona. Y cuando yo me vinculé con esta persona, le pasó que esa no fue su decisión fue, yo no me voy a vincular más contigo porque en este proceso de estar mejor siento que te estoy haciendo daño y no quiero que me acompañes. Y eso fue algo que a mí me costó mucho tiempo entender y procesar, y ahora lo entiendo desde otro punto de vista, que ninguna de las dos posiciones era malo. Hubo mucho dolor, por supuesto, pero no puedo obligar a la otra persona a seguir con algo que considera que o no se siente capaz de abordar o no quiere, etcétera, etcétera. Y eso es algo que dentro de esta visión de no me habría dejado, se demoniza mucho. Se demoniza mucho pensando un poco como con esta idea, yo lo mezclo con temas como de posesión o como de ego, de egoísmo, de decir el otro no puede tener una decisión que sea distinta a la mía. ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice? A uno no le gusta, a mí tampoco me gusta eso, y yo creo que a ti tampoco. Pero no podemos negarnos al hecho de que no tenemos control sobre eso, y que es válido que la otra persona tome una decisión distinta. Y en esto, cuando dicen si fuera el amor de mi vida no me habría dejado, no necesariamente esta persona te puede amar, te puede adorar, pero si ya no le gustas,
ya no se siente capaz de cómo abordar lo que está pasando, no es malo y no es raro que la persona pueda dar un paso al lado. Ahora, aquí no vamos a justificar el que esta persona con la que tú al momento de ver ese reel dices, oh, me dejó, sea una persona que haya desaparecido sin decirte nada o que haya desaparecido y se haya cortado el vínculo de una manera violenta. No, nunca vamos a justificar eso, porque si tú estás llevando una relación con alguien, le dices te quiero, la saludas todos los días y de la noche a la mañana desaparece, eso está pésimo, o sea, porque eso tiene consecuencias en las otras personas. ¿Ya? Y probablemente también habla de que a ti te pasa algo y que tú tienes un problema de que no sabes cómo afrontar esas cosas. Entonces, no vamos a validar eso, pero como digo, aquí con esta reflexión es orientarlo a que no podemos obligar al otro a que se quede en algo, por mucho que nosotros sería lo que haríamos o que sería lo que nos gustaría que la otra persona hiciera. Y como digo en esta frase, te pueden dejar, te pueden dejar en tu peor momento, la persona no tiene por qué estar contigo en el peor momento. Yo tuve una experiencia así como muchos años atrás, donde, bueno, ahí uno hace su análisis y dice, en verdad uno, entre la inmadurez, que yo era chica, por ejemplo, a mí me gustaba mucho una persona, yo estuve en una relación con una persona y después me fui dando cuenta que esta persona no iba en coherencia con mis valores, con mis creencias, con mis proyecciones de vida, no era lo que yo veía como que a mí más me adecuaba para estar en una relación de pareja. Claramente en ese entonces era inmadura, no tenía las herramientas que tengo ahora y terminé de una manera bastante abrupta para el punto de vista de esta persona, siendo que yo el proceso de duelo lo llevé tiempo antes como tal. No me siento orgullosa de eso, pero me perdono en el sentido que no tenía las herramientas y después pude conversar con esta persona mucho tiempo después y hablamos todas estas cosas. Pero de cierta forma también habían cosas que yo veía en esta persona que desde mi punto de vista, como digo, no era compatible. Yo esta persona veía harto tema de patología de salud mental, esta persona posponía el ir a terapia, por ejemplo, hacerse cargo de lo que le pasaba, que era una cosa que a gritos se veía que le afectaban sus relaciones interpersonales, habían arranques de ira con figuras de la familia de origen, cosas que uno ahora yo miro y digo, ¿qué estaba pensando ya? Pero y como digo, claramente yo no tenía por qué obligar a esta persona que fuera a terapia, que fuera médico, no era mi obligación. Yo podía sugerirle, quizás sugerí más de la cuenta, pero después llegó un punto en que dije yo ya no puedo con esto y ya no quiero más. Y esta persona en su momento me reprochó mucho, me dijo, me dejaste en mi peor momento. Y uno dice, o sea, por supuesto que es súper desagradable y es horrible que te dejen en tu peor momento, pero ¿por qué yo tengo que estar obligada a acompañar a alguien que no desea hacerse ver y que además no reconoce que le está haciendo daño a otros y a su propia persona? Y claro, o sea, es como, es muy penca, pero es así, o sea, pensando un poco antes, la gente se excusaba en decir, claro, como estamos casados no me puedes dejar. Y es como, pero ahora si tú no estás casado, o sea, incluso estando casado, ahora uno lo dice, tú estando casado y te das cuenta, te pintan una cosa y después te das cuenta que es otra, no estás obligado a estar ahí. O sea, yo creo que dentro de esa responsabilidad está el decir, yo en verdad no puedo con esto, o sea, y si me mantengo aquí contigo, yo me voy a ir a un hoyo y voy a terminar muy mal, y también está el cuidar mi propia individualidad. Y ahí en esos casos, cuando la gente se molesta, yo en verdad, aunque haya mucho dolor, es mejor que esta persona sea honesta y nos diga que no puede seguir en esta situación, a que sigan algo engañado o que después empiece a ser violento con uno, ¿ya? Y entonces, claro, como les digo, estas frases tienden a estar netamente en la individualidad y no consideran la individualidad del otro, que es alguien que también tiene derecho a dar un paso al lado, aunque uno le guste o no le guste. Ahora, la idea de esto que yo les digo, así como un video corto y todo eso, es también dejarles la invitación a que ustedes también reflexionen un poco acerca de obviamente qué pasa con su propia individualidad, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, ver si eso es compatible con la persona que ustedes están decidiendo elegir como pareja o múltiples vínculos sexoafectivos, ¿ya? Porque aquí yo lo llevé más como la relación más clásica monógama, ¿ya? Pero también se puede dar en otro tipo de vínculos, y preguntarse también cuándo ustedes invisibilizan la individualidad del otro,
¿Ya? Cuando estamos haciendo eso, cuando invisibilizamos la individualidad del otro porque mi individualidad se ve pasada a llevar o se ve puesta en riesgo. Creo que eso es una pregunta bastante importante que puede también ayudarnos a atravesar muchas veces situaciones donde tenemos dolor asociado a estos procesos de ruptura, donde lo más fácil en muchas situaciones es enojarnos con la otra persona, que es totalmente válido, pero que muchas veces cuando hacemos ese análisis de decir, chuta, la otra persona también tiene derecho a decidir no estar conmigo, a veces nos abre más ventanas para tener una visión un poco más amplia sobre ciertas temáticas y a veces incluso hacer las paces con uno mismo y darle espacio a nuevas personas o personas que ya están en nuestra vida pero que pueden entregarnos cosas que a lo mejor esta otra persona no podía darnos. Y bueno, dicho esto, con este video cortito en este nuevo capítulo del podcast A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación, me despido por el día de hoy. Espero que todas estas ideas hayan quedado claras. Quería que fuera algo cortito para simplemente exponer esto, que es algo que en general suele aparecer y que yo de repente veo ahí los comentarios de TikTok, de Reels y digo como Dios mío, Dios mío. Que es como, hay mucha gente con dolor ahí escribiendo cosas donde a veces ni siquiera se han preguntado qué le pasa al otro, ¿ya? Ahora, nuevamente, con este video no vamos a justificar que la gente salga de tu vida como si nada. No vamos a justificar que haya gente que te violente, ni nada por el estilo. Bien, así que cualquier cosa, cualquier pregunta, comentario, ustedes me lo hacen llegar, ya sea que lo dejan por aquí, por escrito, como lo pueden enviar por Instagram o demás. Así que, dicho esto, voy a tomar un vasito de agua, preparar mi almuerzo y a descansar para luego volver a atender. Adiós.